Bueno, muchísimas gracias. Mi nombre es Pedro Pablo Salas, yo vengo de una familia humilde, especialmente del sector rural del municipio de Arcabuco. Me desempeñé en una parte de mi vida en la juventud, estudiando, pero también haciendo teatro, arte. Me gusta siempre las artes escénicas. Luego terminé mi bachillerato en Bogotá. Por circunstancias de la vida volvimos a la ciudad de Tunja también, donde terminamos la universidad mezclando trabajo y estudio, mezclando las ventas ambulantes. Yo vendía fresas al pie de ley en una vía central de Tunja y mezclaba con mi actividad educativa, y así es que logro terminar mi universidad en 96. Recientemente terminé la maestría en economía. Hemos hecho una serie de diplomados, pero nos hemos dedicado ya desde el año 2004 en la labor de consejo. Llevo 12 años de concejal, son 3 periodos, donde hemos aprendido a conocer la ciudad desde sus distintas miradas, desde sus carencias, desde aquellas dificultades que tienen. Son una ciudad, de alguna manera, que tiene 200 años de gobiernos, digamos, desde que es fundada, desde que surge como la primera también república que se firma en 1811. Es una historia de una ciudad que ha tenido distintos momentos, pero digamos en los últimos 20 años ha tenido un comportamiento muy importante, y es que es una ciudad de crecimiento intermedio, donde confluyen muchos factores que le dan una importancia relativa en comparación a otras ciudades de igual tamaño, como es Sogamoso y Duitama, y es de alguna manera esa cercanía con Bogotá y el impacto que tuvo la construcción también de la doble calzada, que le da un especial desarrollo a Tunja. Entonces hemos visto cómo es que crece una ciudad, se urbaniza, cómo es que sus problemas también han venido creciendo de acuerdo a un tipo de desarrollo que se ha presentado allí, que es un desarrollo un poco desde el punto de vista de lo que es el aprovechamiento de la ciudad, de aquellas oportunidades que tiene el capital, pues especialmente una relación entre el capital inmobiliario y el capital financiero, donde la ciudad no ha controlado, digamos, de alguna manera esos desarrollos urbanos, y el capital privado ha podido crecer, aprovecharse, digamos, de esas ventajas que tiene Tunja como un atractivo de desarrollo, de crecimiento, de comercio, de vivienda, de servicios educativos. Entonces allí hay obviamente una mirada y una apuesta porque sea Tunja una ciudad de una dinámica muy importante. Por eso tenemos el índice de desarrollo urbano más alto del país. Eso es un indicador que muestra el apogeo que tiene Tunja en materia de crecimiento. Pero como les contaba, es un crecimiento que tiene unos niveles de inequidad. Es decir, los grandes urbanizadores de complacencia con los alcaldes se acostumbraron a no cobrar ese desarrollo y ese aprovechamiento a niveles de mayores áreas de ocupación, mejores índices de edificabilidad. Han llevado inclusive a un urbanismo que no deja para las vías, que no respeta los andenes. Es una ciudad donde el urbanizador se le olvidó que había que dejar los parques, y entonces lo que tenemos es un desarrollo en aprovechamiento de una maximización de las utilidades, a costa de unos equilibrios que son los hábitats urbanos. Cuando usted construye una ciudad sin hábitat urbano, usted lo que está es creando problemas de segregación social. Entonces tenemos es una ciudad que únicamente le ha servido a los grandes capitales. Y obviamente todos estos gobiernos, especialmente gobiernos conservadores, que son los que han tenido la batuta en el gobierno de la ciudad, se han encargado de hacer de la ciudad los grandes negocios de la venta de los servicios públicos. Nosotros tenemos en Tunja una de las ciudades más caras en índice de precios al consumidor, y uno de los factores es la carestía de los servicios públicos. Todos los servicios públicos en la década de los 90 fueron privatizados por los conservadores, que son responsables de esas privatizaciones,
Y también tenemos una ciudad que está absolutamente endeudada también por culpa de gobiernos, especialmente godos, que hicieron de los créditos bancarios una forma de enriquecerse en ellos y enriquecer a sus amigos. Por eso Tunja es una ciudad que tiene unos elevados niveles de corrupción, siempre ligados a esas, digamos, mangualas, esas gavillas que se hacen para apropiarse del presupuesto y que son culpables de unos niveles de empobrecimiento que tiene Tunja. Tunja es una ciudad donde por un lado se fueron las curvas de utilidades y por otro lado aumentó la curva de pobreza. Cuando usted encuentra eso es porque efectivamente no ha habido unos gobiernos serios que creen una política de relaciones vinculantes entre la oportunidad, la utilidad y el compromiso también que le corresponde a estos que tienen mayores ventajas, con quienes no tienen esas ventajas, y para eso es el Estado, para repartir oportunidades. Y en este momento Tunja no las tiene. Tunja sí ha venido creciendo, obviamente, tiene hoy cerca de 8 sedes universitarias. Nosotros teníamos 14.000 estudiantes hace 8 años, hoy tenemos 36.000 estudiantes de educación superior, por eso es que tiene una fuerza enorme en materia de lo que es la relación educación-mercado. La educación mueve la renta del transporte, mueve la renta de los arriendos, mueve el comercio. Cuando se van los universitarios, la ciudad se baja en el 50%, caen las utilidades, es una ciudad que la mueve el estudiantado. Pero se nos quedaron en los extramuros una ciudad en la periferia, y esa ciudad el municipio no le ha llegado. Lo que le había llegado en algunas oportunidades era con el CISBEN, con los programas de familias en acción, con algunos programas de ese asistencialismo social precario, pues que no saca de la pobreza a nadie, sino que lo mantiene en la pobreza, y cuando usted mantiene a alguien en la pobreza no lo saca de allí, sino que lo hunde en la pobreza. Y todos estos se dedicaron fue precisamente en hacer de la pobreza su gran botín, porque es la pobreza la que ellos pueden manipular, y en estas épocas electorales a punta de tamal, de cerveza, de carne, de miserias humanas, se consolidan proyectos políticos donde lo único que llegan es echarle mano a los grandes negocios. Entonces en Tunja no tenemos regulación para nada, es un municipio que no interviene en el mercado de la salud, y hoy tenemos un desastre de salud, y el municipio que tiene una función de vigilancia, de supervisión de las IPS, de las EPS, donde están todos los aseguramientos que tienen la ciudad, no los vigila, no los controla, y por eso hoy también tenemos un territorio, una localidad donde la salud como negocio le quitó el derecho a la gente a la salud. Por consiguiente, nosotros tenemos una serie de miradas, de retos. Es una ciudad donde no se ha aproximado que el desarrollo urbano no corresponde a las limitaciones que tiene Tunja en el recurso hídrico. Se les olvidó que sin agua usted crece la ciudad, y en el mediano y largo plazo no vamos a tener cómo responder por un desbordamiento del tema del crecimiento urbano. Por eso nosotros tenemos una fuente principal que son la represa de Teatinos. De allí viene cerca del 60% del suministro de agua. Tenemos allí una limitante porque la represa se nos está secando, inclusive que hay allí unos títulos mineros donde se está explotando minería de carbón y se está presentando ya niveles de filtración, y un urbanismo que no respetó los nichos ni las áreas de recarga del acuífero, que era una fuente alterna, que son los pozos profundos que hay en Tunja para suministrar agua. Entonces se nos olvidó pues los cambios climáticos, los equilibrios, los crecimientos con equilibrio no solamente social sino ambiental, y entonces tenemos sí una voracidad pues de las oportunidades de los grandes inversionistas, pero creo que Tunja al ritmo que va es insostenible, y obviamente esto se le va a trasladar los costos a toda la sociedad con unos mayores niveles de pobreza y miseria a los existentes. Eso es lo que nosotros vamos a corregir, pero para eso hay que derrotar a los que toda la vida han gobernado esa ciudad, a los que se acostumbraron a entregarle la ciudad a los contratistas en estas épocas, y cuando llegan obviamente ya llegan con la ciudad vendida, y eso lo estamos viendo en esta campaña. Campañas como la de Fúneme, campañas como la del mismo Cepeda, campañas de ese tipo, donde la herencia maldita de la corrupción se profundiza, porque Tunja es una ciudad que hoy tiene unas enormes oportunidades, porque Bogotá se nos vino encima, y esa Bogotá que se nos vino encima
no la estamos aprovechando para distribuir oportunidades, sino que la estamos dejando concentrar en poquitas manos, el sector comercio, el gran comercio, las bases comerciales, debilitamos el pequeño y mediano empresario de la ciudad porque nunca les dimos oportunidades, pero cuando llegan las grandes ballenas comerciales, entonces los alcaldes se acostumbraron a presentar rebajas de impuestos y por esa vía estamos en el peor de los mundos. Gracias. Pregunta don Luis Hernando Alfonso, periodista del periódico Enteres en la capital del departamento de Boyacá. Candidato, bienvenido. Dice usted que Tunja requiere con carácter urgente mejorar el índice de desarrollo. ¿Cuál es esa visión de desarrollo que usted plantea para Tunja? El desarrollo que nosotros planteamos es un desarrollo integral, es un desarrollo que tiene que ver con unos objetivos planteados ya en nuestro ordenamiento urbano que busca equilibrios con la naturaleza, que busca unos equilibrios sociales, especialmente con enfoques diferenciales para que el municipio asuma un rol de justicia, un poco de justiciero en materia de lo que es tratar en condiciones de desigualdad a quienes no son iguales, es decir, ciudadanos que tienen desventajas, que están estancados en sus propios trampas de pobreza. El municipio tiene que hacer una intervención para ponerle la escalera para que haya un ascenso social. En Tunja nosotros tenemos unos niveles de profundización de pobreza, como se comentaba, porque las lógicas de acumulación no han permitido que el municipio se convierta en un distribuidor de oportunidades. Entonces es una ciudad que se ha acostumbrado a la exclusión, a que a unos poquitos les vaya muy bien y a la gran mayoría le vaya muy mal. Por eso vamos a hacer el municipio tiene que volver por los fueros de esa sostenibilidad social, ambiental, etcétera, en el marco de un concepto territorial del desarrollo, no exclusivamente local, porque hoy tenemos una ciudad que es absolutamente territorializada en sus dinámicas económicas, etcétera, y por consiguiente tenemos esa mirada para decir que en Tunja hay que ir con ese enfoque de desarrollo, que es desarrollo y equidad. Pregunta a Janet Frasica, periodista del periódico Enteres en Sogamoso. Candidato, en Tunja, si bien es cierto, se conoce como una ciudad donde la economía la mueve mucho la educación, donde de pronto el único empleo que hay es las casas donde arriendan habitaciones, los restaurantes, de pronto algo de comercio, pero mayores formas de empleo no hay. Si usted llega a ser alcalde, ¿cómo generaría más empleos en Tunja? En Tunja tiene que haber, obviamente, un posicionamiento de la pequeña y mediana empresa. Nosotros no podemos seguir permitiendo que el pequeño comercio se quiebre. El 96% del empleo lo genera la micro y la famiempresa. Es una ciudad donde pulula una especie de economía popular, incluyendo unos niveles de informalidad que llegan en su mercado laboral al 70%. Por eso la fortaleza. Mi propuesta es bajar los niveles de exigencia en materia de la contratación que va a hacer el municipio, para que nosotros le demos el primer empleo a aquellos egresados que salen de nuestras universidades. Pero no podemos una ciudad con universidades. Estas son la educación superior e inclusive de básica y secundaria se convirtieron en negocios, y entonces nosotros tenemos que obligar, incentivar, hacia que se construyan líneas de investigación con base en aplicación de ese conocimiento al desarrollo local. Tunja es una ciudad que tiene una serie de vocaciones productivas que no están siendo aprovechadas, porque lo que acostumbramos fue a sacar un poco de muchachos profesionalizantes, con profesiones liberales, pero desgraciadamente sin ninguna aplicación al mundo de la producción de aquellas ventajas que tenemos nosotros en renglones importantes como es el turismo, como es el aprovechamiento de sectores importantes agroindustriales. Nosotros tenemos una serie de servicios para poder hacer nuevos importantes centros tecnológicos del saber, para la cual nosotros tenemos que crear esas infraestructuras y convertir esto que hoy es
una debilidad que es el capital humano tan valioso que tenemos en Tunja, muy calificado, en una oportunidad, solamente que tenemos que caracterizar cuáles son esas vocaciones y aplicar ese conocimiento para el desarrollo de Tunja. Pregunta Evelyn Salcedo, periodista del periódico Enteres en Tunja. Bueno, en el proyecto Tunja 2039, Ciudad del Conocimiento, el alcalde Fernando Flores Espinosa asegura que los proyectos que se vienen haciendo, digamos que serían pertinentes, que se siguieran continuando con estos proyectos y que no se hicieran nuevos. Entonces, ¿usted qué proyectos continuaría de los que se están haciendo o de los que se han hecho en esta ciudad? Bueno, el alcalde Fernando Flores ha presentado unas conceptualizaciones buenas en lo que es el Parque Agroalimentario del Sur. Digamos que esa es una puesta de un lente a donde nosotros sí podemos pensar la ciudad en el marco de una ciudad con desarrollos mucho más allá de lo local. El parque tecnológico no es más que otra cosa, que es la construcción de valor agregado en procesos de industrialización, transformación de lo que es la región centro del departamento de Boyacá, que es su vocación agropecuaria. Nosotros no podemos seguir vendiendo productos en bruto, sino que nosotros tenemos que ir por la elaboración, el valor agregado de esa producción, que eso tiene incorporado una enorme cantidad de jóvenes, de ingenieros de alimentos ambientales. Allí está aplicado precisamente los software para hacer una serie de incorporaciones tecnológicas a esos procesos de industrialización, y entonces lo que nosotros sí vemos, que allí hay una muy buena concepción de lo que es pensar en mercados no solamente locales, sino que marca ciudad. Podemos nosotros crear una serie de productos que lleven ese sello de lo que se está produciendo en Tunja. En esa misma dirección está apuntalado la construcción del frigorífico. Tunja es una ciudad que se quedó sin planta de sacrificio, y la línea de carnes es, por ejemplo, uno de los tantos hechos que se pueden dar allí, un enorme potencial para poder volvernos el frigorífico regional que no tenemos y que nos está creando unos problemas enormes de salubridad, incluyendo que nosotros tenemos que llevar la carne de Sogamoso. Así como esos proyectos, digamos, enfocados en un desarrollo mucho más allá de la exclusiva localidad, nosotros podemos aglutinar una serie de mercados, tenemos bolsas de mercado allí inexplotados, y Tunja puede jalonar a través de ese saber esas buenas inversiones que se pueden hacer allí entre el sector público y el sector privado. Candidato, actualmente las administraciones de Tunja le han apostado a patrocinar equipos deportivos como Águilas de Tunja, Patriotas Boyacá, Zampas y otros equipos, sabiendo que traen deportistas de afuera. ¿Qué hacer para que estos equipos con esa inversión puedan tener material, potencial deportivo boyacense? Yo no comparto este tipo de equipos, así como es el Chicó, como es el estadio en este momento, de los 27.000 millones que se invirtieron en el estadio, los 4.500 millones que se le dan al Chicó y a Patriotas, sin que exista en Tunja ni siquiera una mínima aproximación en los procesos de escuelas de formación. Digamos que esa es la forma de gobernar al revés, ¿sí? Querer competir cuando nosotros estamos abandonando la formación de nuestros jóvenes. Ese tipo de deporte espectáculo que no sirve más sino otra forma de especulación, del aprovechamiento de lo que significan los grandes negocios a costa de lo que es la práctica masiva del deporte como vida. Entonces nosotros ese enfoque del deporte no nos interesa, y seguramente nosotros no vamos a estar, digamos, por esa línea del deporte espectáculo. Si llegamos a la parte competitiva, que sea a través de lo que son los semilleros de los deportistas, que es haciendo los escenarios deportivos que no tenemos para nuestros muchachos, las distintas disciplinas que no tienen sus propios espacios de práctica de esos deportes, incentivar a que nuestros jóvenes se vinculen a esas áreas, al IRDEF, que hoy tiene uno de los presupuestos más bajos en la ciudad de Tunja, siendo que es una ciudad donde el 56% de su población es menor a los 34 años, es una ciudad con una población joven muy alta y no tenemos esos espacios deportivos. Por consiguiente, todo lo que tenga que ver con espectáculo, todo lo que tenga que ver con derroches, no lo voy a hacer. Eso es como si mis hijos estuvieran aguantando hambre y en cambio darles comida, me comprara un televisor plasma para disfrutar yo de la televisión. Eso no lo hacemos porque nosotros tenemos limitación de recursos y esos recursos se tienen que optimizar, porque de lo contrario lo que estamos es haciendo una malversación de recursos públicos y eso no lo vamos a hacer nosotros. Candidato,
Usted habla del altísimo costo de los servicios públicos en la capital del departamento. En algún momento fue autor de un proyecto en el Consejo sobre el mínimo vital para los sectores más vulnerables. ¿Continuaría en ese propósito? Sí, yo he presentado varios proyectos: transporte, tarifa diferencial, juntas administradoras locales para Tunja, todo siempre en la búsqueda de darle mayor poder a la comunidad. Nosotros perdimos en Tunja el derecho a los servicios públicos donde primen los intereses de la gente. Entonces, con este tipo de privatizaciones, les voy a dar un dato que a ustedes les sorprenderá. La empresa Proactiva, que es la dueña del agua en Tunja, facturó el año pasado 28.000 millones de pesos. En un debate que le hice en el Consejo, la inversión, según el gerente, ascendió a los 2.300 millones de pesos. Le pregunté al gerente: ¿y usted qué hizo con 25.000 millones de pesos que le está produciendo la empresa al negocio del agua? El tipo se quedó sin palabras. Digamos, de ese calaña de vagabunderías es que está la cotidianidad de una ciudad que se acostumbró a las injusticias. Y entonces aquí nada pasa, incluyendo uno de los candidatos. Me brincó y protegió al gerente, que es hoy el candidato por el Partido Conservador, Luis Fúneme, donde en cambio de ponerse en el lado de los usuarios, brincan en favor de los inversionistas, porque obviamente en estas campañas son financiadores y precisamente están hipotecados a ese tipo de intereses. El mínimo vital está absolutamente en mi alcaldía garantizado, porque para estrato 1 y 2, de común acuerdo a lo que se proyecta de consumo para esos estratos de agua, solamente el costo para ese mínimo vital asciende a los 600 millones de pesos. Si comparamos los ingresos de esta empresa con lo que cuesta el mínimo vital, don Luis, absolutamente es un derecho que nosotros vamos a defender, que es llevarle un recurso por lo menos para darle un poco más de alivio a esos costos que significan los servicios públicos para estos estratos. Candidato, los parques, algunos de ellos históricos de Tunja, se han visto abandonados, no en esta administración, sino viene de mucho más atrás. Esto le ha quitado la oportunidad a Tunja de ser un sitio turístico, pues precisamente por la historia que tiene, y más bien ha sido como un lugar de paso. Tunja ha perdido oportunidades en el turismo y ha perdido oportunidades de empleo por esta situación, ¿y usted arreglaría esos parques y esas cosas? Claro, si nosotros miramos, nuestra riqueza es patrimonial, es arqueológica, pero tenemos también una riqueza prehispánica, una riqueza colonial y una riqueza republicana. Todo eso nosotros lo estamos dejando perder. Una de las riquezas republicanas más importantes es el parque, el Bosque de la República, donde está el Paredón de los Mártires. Nosotros llevamos 4 administraciones. Ese paredón amenaza caerse por un tema de humedad. 4 administraciones, incluyendo la actual, donde se le ha invertido recursos y no han sido capaces de resolver ese falla estructural que tiene el Paredón de los Mártires. Obviamente, cuando usted ve una clase dirigente que desprecia la historia, que es parte de la memoria de los pueblos, y cuando usted no respeta, usted se queda sin historia, y entonces Tunja ya no tiene atractivo para irle a visitar, porque si alguien nos visita es porque nosotros fuimos una ciudad irreverente, con un pasado de libertario, donde estuvimos en las batallas libertarias, donde se fundaron las primeras repúblicas, etcétera. Si esos patrimonios que están ahí, junto a los pictogramas muiscas que rodean el río La Vega, que están en los distintos sitios que tenemos nosotros en Tunja para motivar un tipo de turismo histórico, también vinculado con el tema ecológico, pues lo que yo le estoy diciendo es que eso demuestra la barbarie de quienes gobiernan una ciudad, porque esa es la dimensión de lo que ellos gobiernan. Cuando usted patea ese patrimonio que es su riqueza, sencillamente usted no sabe qué es lo que está gobernando, ni siquiera qué es lo que tiene en sus manos, y entonces usted lo deja destruir. Eso es lo que estamos viviendo en Tunja. Son corruptos, casi que tienen la misma postura de los bárbaros del ejército Medio Oriente, donde tumban los patrimonios y las maravillas que tienen los pueblos. Candidato, en 2008 usted se ganó 1.700 millones de pesos y prefirió que el dinero quedara para la ciudad. ¿En qué se invirtió ese dinero y de dónde salió esa ganancia para usted? Bueno, ese dinero es parte de una serie de acciones populares que yo he puesto en Tunja. Me he vuelto famoso un poco por ese tema, pero es más,
un tema de institucionalizar la contratación. Tunja es una ciudad donde los márgenes y yo soy muy fuerte en este tema y es una bandera muy dura para mí, del tema de la transparencia administrativa y sobre todo de cuidar los recursos que son públicos, que le pertenecen a la ciudad, a la gente, y en una de estas acciones nosotros nos ganamos una protección que se le hizo a la Plaza del Sur, donde el alcalde de entonces, Benigno Hernán Díaz, quiso con unos amigos quedarse con los predios de la Plaza de Mercado y sacar a los 1.200 comerciantes de la Plaza del Sur, en un sofisma de desarrollo que se iba a hacer entre ellos para poder vender locales, etcétera. Obviamente allí hubo una subvaloración de cerca de 15.000 millones de pesos del predio en su momento, eso estamos hablando del 2008. La juez me dio la razón, en esos momentos todavía existían los incentivos para aquellos que ganábamos acciones populares, nos correspondía el 15%, en ese entonces la juez me pregunta a mí si yo iba a reclamar el subsidio, el incentivo, que eran cerca de 1.750 en su momento. Yo le dije, señora juez, yo no vengo aquí a poner acciones populares porque me vaya a enriquecer, dejo constancia que yo no recibo esa plata porque los ciudadanos ya me están pagando mi labor de concejal, y entonces pues ahí hubo sorpresa y todo. La misma juez me preguntó 2 veces si estaba seguro de lo que estaba haciendo, y yo le dije, sí señora, absolutamente seguro, renuncio al incentivo, y por eso fue noticia nacional, pero es más un gesto de demostrar que los servidores públicos tenemos que no parecer sino ser honestos, y en eso, por eso hicimos gala pues de esa radical postura de rechazar ese monto de plata. Bueno, en la visita que hizo Jorge Robledo a la ciudad de Tunja, asegura que si queremos la paz, la alcaldía debe estar en manos de usted. Entonces, ¿qué es lo que usted propone o cómo se puede iniciar esta paz desde la ciudad de Tunja? Todo el tema amplio de la paz, el concepto amplio de la paz está muy ligado al tema de justicia. Y nosotros no podemos tener paz en una sociedad donde todos los días usted se está estrellando contra lo que es unos tejidos sociales donde el ciudadano de a pie no tiene reconocimiento a sus derechos. Digamos que ahí usted está potenciando conflictos, no está resolviendo los conflictos. En la medida en que usted permite que el rol del Estado, que es precisamente intervenir para mejorar las condiciones de todos y de todas, ese no es el camino de la paz. La paz no es exclusivamente la dejación de armas, la paz es un concepto mucho más profundo que tiene que ver con el estado de bienestar. Y el estado de bienestar solamente lo han conquistado sociedades modernas. Por eso el estado de bienestar europeo, digamos que es un ejemplo hacia dónde deben progresar las sociedades, cuando existen los niveles básicos de distribución de oportunidades, porque esas sociedades no pueden vivir polarizadas por la pobreza. Entonces, yo creo que cuando Robledo se refiere a eso, es que efectivamente él conoce nuestra trayectoria, nuestro programa que radicamos para el gobierno de la ciudad de Tunja, y por eso, aparte de que nosotros estamos comprometidos para que en el posconflicto salvaguardemos a todos los desmovilizados, no permitamos que se vuelvan a cometer la masacre que hicieron con la Unión Patriótica para meternos nuevamente en una orgía de sangre, allí la alcaldía de Tunja estará protegiendo, ayudando, defendiendo los derechos humanos para que la democracia por fin salgamos de este conflicto que llevamos más de 60 años, y por eso la paz para nosotros tiene un componente de justicia social y obviamente el tema de dejación de armas, que es un tema muy importante y que la saludamos con mucho optimismo. Candidato, sus campañas anteriores han demostrado que no se necesita la maquinaria política para llegar a ocupar un cargo público. ¿Es esta también una campaña de la misma manera? Sí, nosotros no tenemos grandes publicidades, los grandes avisos ni los tamales. A nosotros nos duele pues que se banalice al elector cuando usted pretende que lo que vale un ser humano es una cerveza, un tamal o una promesa de empleo. Digamos, de ese nivel está compuesta toda la trampa, digamos, en que incurre este tipo de avivatos. Y obviamente usted ve un derroche en este momento de Tunja está tapizada en materia de publicidad política. Nosotros no hacemos eso, nosotros estamos caminando toda la ciudad, estamos andando la ciudad, y me encuentro con la sorpresa de que la gente pues reconoce en mí, obviamente un luchador que nunca le he dado la espalda a los problemas,
si bien es cierto, nunca hemos tenido el éxito en todo, pero siempre la gente tiene en Pedro Pablo un hombre que nunca ha dejado de ser solidario. He sido el único concejal que tengo durante mis 12 años una sede abierta, una sede grande, que la financio con lo que me pagan del consejo, y la tengo siempre. Entonces allí va el que necesita la tutela para la salud, al que le hicieron mal el CISBEN, hay que revisárselo, al niño que no lo recibieron en el colegio y tiene que darle el cupo, al que tiene una disfuncionalidad por carencia de una limitación física y no lo atienden. Todos esos derechos hoy se recogen como bondades y afectos en los barrios, y por eso esta vez estamos demostrando que no necesitamos millones, sino que necesitamos recoger un poco la cosecha de afectos que hemos sembrado, y por eso nos sentimos muy contentos y estamos seguros de que vamos a dar sorpresa. ¿Siente el apoyo del gremio de los vendedores ambulantes? Ese gremio, digamos, la población entre más vulnerable es más proclive a dejarse manipular de quienes tienen la forma de hacerlo. Algunas personas creen que el gremio de los vendedores ambulantes son los que me votan a mí, y tengo que decirle, buena parte de ellos votan por los partidos tradicionales. Es un fenómeno social, porque obviamente yo fui el que les di estabilidad, porque yo era vendedor, luchamos, nos dimos unas peleas durísimas contra el SMAT. Bueno, el caso es que hoy a los vendedores no les pegan, entonces no les quitan la mercancía. Por eso es que de alguna manera también hay una invasión de ese espacio público que nosotros tenemos que recuperar a través de una política de reubicaciones que son exitosas en varias partes del país cuando hay voluntad. Allá hay que meter unos recursos, pero ellos hay que sacarlos de los andenes para que los andenes vuelvan a la gente, pero mantenerles ese mínimo vital que es por lo que ellos están en la calle. Entonces, yo creo que los vendedores no son mi fuerza. La fuerza mía siempre, paradójicamente, está en la clase media, en el voto de opinión, en el voto no amarrado, y es allí donde reconocen una labor, digamos, como un voto más libre, y en ese sentido yo he llegado más a ese tipo de sectores, y Tunja es una ciudad que hoy ha crecido mucho en voto de opinión, y por eso también estamos allí con muchos afectos. El negocio de las fresas fue un negocio de familia, negocio propio. ¿Continúa con ese mismo negocio o quedó de lado por la política? No, el negocio fue abandonado porque la política requiere obviamente tiempo completo. Yo dejé de vender fresas en el 2012. Me gané las elecciones en el 2013 y comencé a ejercer mi labor de concejal en el 2003, en el 2004. Entonces no pude seguir, era un negocio compraba a los campesinos de Boyacá, de Cómbita, de Sotaquirá, una fresa deliciosa. A mí me duele, por ejemplo, hoy va uno a los supermercados y encuentra que las manzanas, las peras y tal, son de China, de Perú, de Estados Unidos, y los productos nuestros campesinos con sus frutas botadas sin valor. Digamos, hay algo que me ha caracterizado a mí, es precisamente esas luchas contra estas ciudades. Se tienen que proteger de los libres comercios. Tenemos que construir, lo que les decía, identidades para poder resistir esa andanada de esos mercados voraces que están aplastando lo local. Sin embargo, la fresita de quedarme desempleado y no llegar a la alcaldía de Tunja, no descarto que vuelva a vender fresas. Candidato, siendo del Polo Democrático, ¿establecería alianzas con otro partido? Digamos, no está en mi prioridad, pero hay un programa que es muy bueno, hay que reconocerlo. Esta administración avanzó en una serie de agendas sociales, hubo un mejoramiento en materia de lo que es un poco el tema de transparencia, hay un cumplimiento con algunos de los objetivos del desarrollo del milenio, hay una recuperación barrial integral, que fue una propuesta que yo incorporé en el plan de ordenamiento territorial. Es decir, hay unos avances que no es posible que se puedan perder. Esos avances los tiene hoy también un candidato que es Gilberto, que se lo hizo el equipo técnico de la alcaldía actual, porque es la alianza con el Partido Verde. Hay que decir que ese es fruto de estos 4 años de gobierno donde hubo caracterización de pobreza, focalización y cómo resolver problemas de pobreza graves que hay en Tunja. Entonces, yo creo que haría una alianza, si se pudiera hacer, con ese programa, porque me parece que es muy progresista y se parece mucho a lo que yo estoy planteando. Lo demás, realmente, lo que pulula allí en los discursos es pura demagogia y un poco de avivatos, pues, que quieren es seguir haciendo grandes negocios a costa del aprovechamiento de la ciudad.